Y el siguiente ponente va a ser Marcos Rupérez, ¿vale? Marcos es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza, máster en hidrógeno y pilas de combustible en la Universidad de Aalborg de Dinamarca, MBA del Instituto de Empresa, ha trabajado como ingeniero de I+D y responsable de proyectos en Fundación Hidrógeno de Aragón, fundó la empresa Kione en 2014, proyectos de hidrógeno y movilidad eléctrica, y la empresa EWM Soluciones, ingenierías innovadoras en el sector de residuos desde la perspectiva energética. Actualmente se dedica a la consultoría y a la ejecución de proyectos de ingeniería relacionados con hidrógeno y residuos. Yo no sé si sois muy asiduos de lo que es todo lo que son las tecnologías del hidrógeno, pero Marcos también es uno de los más visitados dentro de lo que es las redes sociales acerca de cómo él entiende y cómo ve las tecnologías del hidrógeno pues en el contexto actual. Entonces, pues bueno, si conseguimos ya que tenga su mando funcionando y demás, te dejamos. ¿Funciona? Perfecto. Y ahí lo tienes, ¿ves? Todo se puede arreglar. Pues nada, os dejo con él y espero que os guste. Chao. Bueno, ya me he presentado, pero yo no voy a presentar otra vez porque eso es mi palabra. Entonces, la idea un poco aquí es, os han hablado de muchas cosas y yo soy aquí un poco como influencer, entonces voy a dar una visión general intentando diferenciarme un poco de visiones generales que ya os han dado, ¿no? Entonces, os voy a contar quién soy yo como parte de la trayectoria del hidrógeno, ¿no? O sea, a mí me gusta contar como un poco storytelling de, oye, el hidrógeno que ha pasado en los últimos 15 años y yo os la voy a argumentar diciendo qué me ha pasado a mí que llevo en el hidrógeno 15 años, ¿ok? Como que se me incorpore y la charla se va a llamar ¿por qué hidrógeno y por qué ahora? Para tratar de entender que esta... Ah, vale. Están grabando. Ah, ok. Vale, ok. Es que llevo doble mano. Vale, entonces, yo soy Marcos Rupérez y soy ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza. Ya en 2007 hice un máster de 2 años de hidrógeno y pilar de combustible en la Universidad de Aalborg. En 2007 en España no creo que existiera ninguna formación de hidrógeno reglada grande, ¿no? Digo yo. De hecho, no sé si hoy en día existe algún máster lo que es como científico, porque hoy en día existe algún máster, pero es científico. Pues digamos, en Dinamarca en 2007 ya existía ese tipo de másteres y además muy orientado a científico. Hoy en día el mundo del hidrógeno está muy en el negocio, en hablar de números, y esto era un máster de laboratorio, de estar trabajando con pilar de combustible y para hacer el doctorado después, ¿no? Porque el negocio se veía lejísimos. Un máster muy técnico. Y estuve 2 años viviendo en Dinamarca y años después, se me ha guardado un poco la presentación, hice el MBA del Instituto de Empresa en Madrid. O sea que yo tengo como una parte de mi carrera investigadora, por decirlo de alguna manera, y otra parte después empresaria, ¿no? Y de MBA. Entonces he cambiado desde la parte investigadora hacia la parte, vamos a poner, directiva o de gestión de proyectos, y un poco ese es el perfil que uso laboralmente, porque hay gente que le sirve mi parte más investigadora a los que son más directivos y no tienen esa parte, y a la parte que son más investigadores trabajo llevándoles la otra parte, ¿no? Desde el hidrógeno. Bueno, entonces vamos a ver proyectos que he realizado. Yo en 2007, después de eso, empecé a trabajar en Fundación Hidrógeno Aragón. Fundación Hidrógeno Aragón, ¿ha venido alguien de Fundación a hablar? Bueno, viene luego Figueruelo, creo, sí. Luego os hablará Figueruelo, que tiene el puesto que yo tenía en Fundación Hidrógeno Aragón antiguamente, ¿vale? Que es el desarrollo de negocio del centro, ¿vale? Entonces yo tenía este puesto y al principio empezamos haciendo proyectos como este, que esto es un car de hidrógeno a pila de combustible. Es un car que competía en una competición que se llama Fórmula 0, se llamaba Fórmula 0, que pretendía llegar a ser la Fórmula 1 del hidrógeno. Como podéis entender, no llegó, porque hace 10 años de esto ya debería estar. Pero bueno, el kart era un kart de competición real, competíamos por toda Europa, quedamos terceros en la categoría, y si ponéis a día de hoy en Google, no, en YouTube creo que sí que lo seguís poniendo, kart de hidrógeno en el hormiguero, me veréis a mí con Pablo Motos llevando ese kart, en 2010. Bueno, quedamos terceros en la categoría y esto sí que lo voy a tener que poner a mano. Uy, demasiado difícil, ¿no? Darle play al vídeo. Bueno, es que esto es enseñar un poquito para los que crean que el hidrógeno es algo nuevo, que el hidrógeno es algo aburrido, ver que ya en 2007 se hacían karts de este perfil de velocidad y aceleración. Y sí, voy sin casco. Es que lo dijeron todo el mundo, ya se lo digo ya. La vez siguiente que hay otro vídeo, creo más o menos. Pero bueno, un poquito esto quiero decir que el hidrógeno
no es nuevo, pero no es nuevo, que ya en 2007 no solo se hacían proyectos de investigación en TRLs bajos, también se hacían coches que iban a 100 por hora y aceleraban de 0 a 100 en 4 segundos. Dale, unos vídeos. El segundo creo que es un poco más macarrón. Entonces, yo durante mis primeros años de carrera en hidrógeno me pegué todo el día metido en un box de competición, en circuitos, y no sé si es el mismo vídeo o otro, pero bueno. Son parecidos, ¿eh? El segundo creo que derrapa un poco más. Esto es que, al final es que se vea que bueno, que se hacían proyectos de coches que corrían, de coches que funcionaban y que para nada tenían de prototipos, eran prototipos, pero eran prototipos igual que un Fórmula 1 es un prototipo, ¿sí? Eran coches peligrosos, para que nos entendamos. Después de aquello, pasé a otro proyecto. Yo en Fundación Hidrógeno Aragón tampoco tenía un perfil de investigador tradicional, sino que, como veis, pues, estaba en proyectos un poquito más animados, como soy yo, más caña, más acción, y pasé a trabajar en vela de competición. Tuvimos un proyecto con Acciona de un velero de vuelta al mundo. ¿Alguien aquí sabe algo de vela? Porque en España no sabemos de vela nadie. O sea, en la vela hay 3 grandes carreras, uno es la Copa América, otro es la Volvo Ocean Race y otro es la IMOCA. Bueno, yo trabajé en la IMOCA. La IMOCA es una vuelta al mundo en solitario y sin escalas. Entonces en 2012 construimos este barco de aquí y dirás, ¿por qué estabas tú ahí, hidrógeno? ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, pues tiene que ver que este es el primer barco en dar la vuelta al mundo en competición y en solitario sin emitir CO2 y por tanto el que navega este barco, que se pega 100 días dentro del barco dando la vuelta al mundo, tiene que comer, tiene que beber, tiene que comunicarse, básicamente gasta mucha energía, ¿no? Para que os hagáis una idea, este barco solo en equipos electrónicos, no energéticos, lleva $500.000 euros. En equipos electrónicos, energéticos y de hidrógeno llevaba otro $1 millón. Entonces, bueno, es una idea de la relevancia que puede tener la energía en un barco así, porque básicamente es la vida del tío que va ahí dentro, ¿sí? Entonces, bueno, el sistema es este, creo que está marcado. El sistema es este, era un barco, el barco de vela, obviamente yo no diseñaba ni las velas, ni los spoilers, ni la fibra de carbono, pero es un barco de competición que, no me acuerdo por supuesto, pero 8 millones de euros para un solo tío dando la vuelta al mundo es bastante dinero, creo. Y en esto se gastaron, pues eso, $500.000 o así. Y yo era responsable de, bueno, pues que tenía placas solares, aerogeneradores, hidrogeneradores, que es algo bastante desconocido. Es una energía renovable que solo es para barcos, o sea, que sí, hay hidrogeneradores, digamos, estacionarios, o sea, puedes turbinar un río, es un hidrogenerador, puedes poner un ventilador debajo del agua y que se mueva con marea y eso es un hidrogenerador, pero en este caso son elementos en los que se mueve, lo que se mueve es la hélice, el agua está quieta, el barco se mueve con vela y tú tiras por la borda una hélice que se mueve y genera electricidad, ¿sí? Estás quitando energía al barco que está moviéndose por las velas para generar agua, con lo cual es un hidrogenerador que realmente funciona con energía eólica, no sé si lo he explicado bien. O sea, el barco se mueve con viento y esa energía que la generas en energía cinética del barco, una parte se la robas mediante una hélice de agua, ¿vale? Entonces, estos sistemas se llevaban una batería y yo era responsable en primera persona del sistema complementario, que es una pila de combustible con depósitos de hidrógeno a bordo a 300 bares. Además, yo era responsable por aledaños del sistema de tracción eléctrica de emergencia, se llevaba un motor eléctrico de emergencia, y luego era corresponsable de toda esta parte que éramos un equipo más grande. ¿Sí? Me pegué 2 años que trabajando aquí, este barco, estos proyectos, como podéis imaginar, son muy internacionales, estuve en Nueva Zelanda, en Canadá, en muchos sitios, viajando a donde yo. Después de aquello salí de Fundación Hidrógeno Aragón, hice el MBA y monté mi primera empresa. Mi primera empresa se llama Kione. Kione es una empresa que originariamente en 2012, digamos que hubo una ola previa de hidrógeno en la que hubo relativamente popularidad de la tecnología y de 2012 en adelante General Motors Company cerró su centro de investigación en coches en un momento de estas épocas y hubo una cierta bajada de la expectativa del hidrógeno, una cierta bajada de todo, ¿no? del factor social. Pues bueno, yo me monté una empresa, las empresas viven de negocio y claro, yo no puedo, porque aquí en el Aragón internacional pues seguir viviendo, al final es una ciencia de base y los centros de CSIC, etc. Claro, si tienes un negocio en una ola baja de hidrógeno no tiene nada que hacer, o sea, no hay negocio para ti prácticamente. Entonces, nosotros con mis socios de los dos éramos de Fundación Hidrógeno Aragón, mi socio es olímpico de esquí de fondo y montamos una empresa de patines para entrenar a la Copa del Mundo de Esquí, de 7 años viajando por toda la Copa del Mundo de Esquí. Pero
En aquellas fechas nos llamó Acciona por el trabajo que hicimos en el barco y nos dijo, oye, el mismo equipo que me hizo aquel barco me gustaría que me hiciera un coche de hidrógeno para el Dakar. Entonces, en 2014, porque 15 es la carrera, diseñamos un coche de hidrógeno para el Dakar. Un coche de hidrógeno para el Dakar con Spokesman Acciona. La gente le pregunta, ¿este coche de qué marca era? De ninguna. Es un coche que se hace partiendo de tornos del tubo y soldando, pero que le pone Acciona por pegatina después. La mitad de los coches del Dakar son así. O sea, cuando veis el Dakar y veis un Mini, no es un Mini. Es un coche que tiene por fuera una carcasa de un Mini, pero si lo veis, en realidad es más grande que un Toyota Land Cruiser. O sea, no tiene nada que ver con un Mini. Bueno, todos los coches del Dakar son así, este simplemente no intentaba imitar ningún coche, porque la marca que sponsoriza no es de coches. Entonces no es un modelo que acciona 100% en auto. ¿Qué sucedió? Que en el año 2014 el hidrógeno no solo es que no estuviera de moda, es que además molestaba. ¿Y con esto qué quiero decir? Este coche de aquí es el diseño del coche que nosotros presentamos, que esto es el prediseño conceptual, no es el diseño final, por supuesto, de las pilas son 200, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Lo que sucedió es que la organización del Dakar nos dijo, oye, yo tengo miedo al hidrógeno y no quiero ver en prensa, bueno, no es el Dakar, también una repercusión de prensa surrealista, no quiero ver en prensa un accidente de hidrógeno con un cráter en las dunas. Entonces, no os voy a dejar correr, punto. No dijo exactamente no os voy a dejar correr, dijo, mira, en el tiempo y plazo en el que me pedís correr, que es dentro de 7 meses, no os puedo garantizar que os dejen correr. Por tanto, un coche como este y un proyecto como este, que son unos 2,5 millones de euros, el sponsor dice, no, si yo voy a poner 2,5 millones de euros para desarrollar un coche y el último día igual no me dejan correr, pues obviamente no tengo 2,5 millones de euros. El proyecto se cayó como hidrógeno y, como yo tenía una empresa y queríamos seguir sobreviviendo, se transformó a un coche eléctrico. Y ahora soy relativamente conocido por hidrógeno. Siempre decía, ahora está muy de moda el hidrógeno, pero siempre suelo decir las conferencias, la gente me tiene apuntado para que no es del sector hidrógeno en su móvil como Marco Rupérez, el de hidrógeno. Pues previamente a que el hidrógeno esté de moda, Marco Rupérez, el del Dakar eléctrico. Porque este sigue siendo, a fecha de hoy, creo que no me equivoco, el único coche eléctrico que ha corrido el Dakar. Y no os dejéis engañar por el amigo Carlos Sainz, que no he corrido en un coche eléctrico, yo un V6 en el maletero. Es un coche eléctrico de baterías puro. ¿Vale? Corrimos el Dakar en 2015, bueno, corrimos el Dakar y no acabamos, ¿eh? O sea, corrimos 3 etapas del Dakar y en todo el coche. Luego, Kione salió del proyecto y Acciona lo llevó por su cuenta, con una escudería que ha pagado Racing, que no la conoceréis, pero es la escudería de Calleja, por ejemplo, Saipo, es la misma escudería, la escudería de Calleja, básicamente. No lo veis a la vez porque vosotros cuando sale por la tele Calleja, pues no veis dónde va a reparar su coche, pero Calleja va a reparar su coche al lado de este en el escaparate, ¿vale? Y en 2015 hicimos 3 etapas, en 2010 el mismo coche mejorado por Acciona hizo 10 etapas y en 2017 acabó el Dakar, ¿vale? O sea que también es el primer coche en Dakar. A partir de aquí, bueno, esta empresa, curiosidad, simplemente se dedicaba a hidrógeno, o sea, no nació para hidrógeno, sino que nos llevó hacia el hidrógeno el mercado, la demanda, el hidrógeno hacia coche eléctrico, pero la empresa originariamente es porque este mi socio y soy olímpico de esquí de funditiro de viento. Es un producto que tenemos de fibra. Pero estos hidrógenos llegaron algo más en aquella época con nuestro expertise, como este barco de aquí, que es un barco diseñado para un francés afincado en Dubái, para su familia, que quería estudiar propulsarlo con hidrógeno. Es un render, el barco nunca llegó a ser realidad, porque en aquella época, si no recuerdo mal, este barco es un barco de la esquina. Este barco es un barco de 20 metros de ancho y 37 de largo. Un barco pequeñito, para tu familia. Es un barco que su presupuesto estimado en astillero es de unos 17 millones de euros para ti y tu familia. Pues el estudio, claro, vino, imaginaros que viene un tío rico, muy rico, obviamente, es un barco de 17 millones para tu familia, con su familia, no sé qué. Oye, yo soy, bueno, a veces los ricos, no sé si conocéis ricos de estos, pero hay ricos de estos que se creen que son hippies y medioambientalistas, además. No, es que yo quiero que mi barco sea sostenible y quiero que no sé qué, que no emita CO2. Claro, la respuesta correcta es que tengamos un puto barco de 17 metros si quieres ser sostenible, punto, pelota, pues. Entonces, bueno, a partir de ahí dijo, quiero hacer un barco de 17 metros y aparentar ser sostenible y unas pajas mentales aún peores como si hay un terremoto dar energía a la costa, a los afectados. El caso es que nos contrataron para estudiar la potencial propulsión de hidrógeno de ese barco. Claro, fue muy grande. Pues, y el
tío, es que el tío, claro, esta gente muy rica está como siempre, como el dinero no es un problema. Y le digo siempre, mira, el dinero no es un problema hasta que me lo pones a mí. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a cosas baratas. ¿Cómo que baratas? No sé qué queda. Le dijimos un presupuesto, yo sí, no, de puta madre. No, que no es un problema, ya ves cómo lo hago. Le presentamos un presupuesto de 9 millones solo para el sistema de tracción. Porque es lo que hacía falta para sustituir unos motores que es el Caterpillar de 2000 caballos por, en aquella época encima, por 2 megavatios de pila de combustible, motores, no me acuerdo, 10 toneladas de hidrógeno embarcado. Además, en aquella época no había ni un hidrógeno en todo el mundo, entonces llegaba un pequeño electrolizador, un compresor. El tío de un carrero le dijo, hostia, muy buen trabajo, no lo voy a hacer, ni después, vale. Me mando a mí, en realidad, vale, esto no es hidrógeno, lo cuento simplemente por encima. El hidrógeno sería aún más bajón bajo mi punto de vista, porque, fijaros, yo me monté una empresa de otra cosa y nos llevaron. ¿Te apago el micrófono? ¿Por qué le da cola? Ahora. Pues se va a quedar. Vale, fijaros, una época en la que yo me alejé del hidrógeno, no me alejé de ideas, no monté la empresa, no había negocio, pero sí que hubo algunos proyectos de hidrógeno que vinieron a mí, que es lo que os he contado, había muchas otras cosas, os cuento aquí lo de hidrógeno. Pero en esta época, ya a partir de 2015, lo ponemos más, 17 más bien, monté otra empresa de residuos y en esta sí que ya no hubo ningún proyecto de hidrógeno. O sea, fue una época un poco travesía del desierto, ¿sí? La empresa fue bien, etcétera, y llegó 2020, llegó la pandemia y de repente, pues el hidrógeno, porque yo digo siempre que la familia Rockefeller dijo el hidrógeno ahora, porque tampoco es muy explicable, que muy de repente, podría ser explicable que la comisión diga hidrógeno en base a políticas e influencias europeas, pero es que no fue la comisión, fue Australia, fue Estados Unidos, pues hay como un poder fáctico que dijo es el momento del hidrógeno, para adelante. Entonces, de repente empezó a haber un montón de publi de hidrógeno, un montón de financiación pública, pero también fondos de inversión preguntando, etcétera. Entonces yo decidí volver al negocio del hidrógeno, por así decirlo, y monté una consultora de ingeniería de hidrógeno. Monté una consultora, no, soy yo solo realmente. La gente me pregunta, ¿por qué no montaste una consultora? Bueno, porque he tenido 2 empresas previas y ya no quería tener empleados, es así de sencillo. Pues ya monté una consultora, pero soy yo solo y no tengo ningún empleado porque decidí no tener ningún empleado. Pues a partir de ahí, ¿para qué gente ha venido aquí qué proyectos he recibido? ¿No? Y he recibido consultoría para bancos, para fondos de inversión, para centros de investigación, diferentes... Gente que tampoco voy a hacer aquí propaganda para quién trabajo, pero bueno, en general, a partir de esta época empecé a publicar en LinkedIn, yo creo que está el LinkedIn por algún sitio, aquí, empecé a publicar en LinkedIn con muy buena acogida, actualmente tengo 21.555, pone ahí, no sé si tengo los mismos ahora, seguidores en LinkedIn y publico solo sobre hidrógeno y en base a eso, a la opinión que yo tengo, que es bastante especial y crítica sobre el hidrógeno, no es la general, pues bueno, hay ciertas personas que quieren que les asesore de diferentes sectores, tanto proyectos como puede ser un banco o como puede ser un centro de investigación, ¿vale? A partir de aquí sí que os quería contar esto porque puede ser interesante para vosotros que os queréis montar el hidrógeno. Unos de mis clientes típicos son gente que me contrata para hacer informes de hidrógeno. Informes de hidrógeno públicos, no son informes que me contraten para ellos. Ellos quieren posicionarse en el sector del hidrógeno de manera pública y una manera, en el fondo, de hacer una campaña de marketing es contratar a alguien considerar experto y decirle, escríbeme un informe, yo lo promociono, con tu nombre asociado al mío, pues aquí pone OBS, aquí pone Álava, en todos pone Marcos, pero hay un sponsor detrás. Entonces, emito tradicionalmente informes sectoriales sobre el hidrógeno, dando mi opinión públicamente, y los hago con OBS con el Grupo Planeta, OBS es la Fundación del Grupo Planeta, el Grupo Álava, el de Madrid y ahora en septiembre la cosa. Entonces, esta transparencia es la que he añadido, que no lo tenía puesta, así que te la pasaré para que la veáis, porque bueno, si queréis leer más allá de mi opinión sobre el hidrógeno o mi visión, pues tenéis literatura aquí para ellos, ¿vale? Son informes descargables, gratuitos y dentro de un mes saco. Además he montado un podcast de energía que podéis seguir, que si os sois Marco Rupérez que queda en YouTube, podréis ver la primera. Continúo yo. Todavía 20 minutos. Bueno, hasta aquí un poco la historia del hidrógeno, ¿no? Ves que ahora estamos como en una época dulce. Yo diría que estamos empezando a bajar esa época dulce otra vez, o sea que hay una época muy dulce que el año pasado,
y este año pues, ha habido altísima expectativa por parte de los inversores que se está enfriando. Cuando hay expectativa por parte del mundo inversor, pues de repente todo el mundo se acerca y mucha gente de la que se acerca sin tener ni puta idea, cuando se acerca y dice, ¿qué está pasando? Desde que se acercaba y dice, esto no es para mí. O esto no es lo que yo creía. Entonces, bueno, ahora mismo se está viendo un cierto ajuste de oye, quién tiene proyectos que están bien diseñados y quién se acercó aquí a ver qué pillaba. Pues el que se acercó aquí a ver qué pillaba, en términos generales, está pillando hostias en sus proyectos. Y el que se acercó desde la perspectiva, o bien de que ya conocía, de que tenía una experiencia, un expertise y está desarrollando proyectos, o bien desde una cierta humildad, diciendo, oye, no quiero trabajar en proyectos de hidrógeno, pero a largo plazo quiero aprender, quiero diseñarlos bien, pues esa gente sigue con sus proyectos y pues, está viendo o sigue avanzando en la producción, ¿sí? Pero como todo momento un poco de burbuja, casi son bastantes más los que se acercan a ver que pillan que los que se acercan desde una humildad y un respeto o un conocimiento, ¿sí? De un conocimiento muy pocos. ¿Por qué? Porque en realidad, claro, el sector de hidrógeno no era casi nadie, por lo cual gente con conocimiento, como estáis conociendo en este curso, realmente hay muy pocos, ¿sabes? Porque realmente hace 5 años el hidrógeno era inexistente, entonces ¿quién sabía de hidrógeno? Poca gente, porque había poco negocio, había poca gente moderada, etc. Entonces, más bien, los proyectos que hablan de éxito son aquellos que están teniendo la paciencia, el tiempo y la inversión para aprender por el camino sobre ello y no quieren. Entonces, bueno, por daros unos tips rápidos sobre por qué el hidrógeno ahora está siendo esa expectativa, porque aquí está viendo esta burbuja de expectativa de hidrógeno, hay que entender partir de la base. La base son los dos problemas globales muy principales. Uno es cambio climático y otro es dependencia energética de combustibles fósiles. El primero es muy conocido. El segundo no es tan conocido y es más urgente. No digo que el petróleo se vaya a acabar. O sea, cuando digo esto, cuando pongo aquí esta foto de Picoy, la gente me llama a Turiel, porque es Turiel. Turiel es un tío que dice básicamente que el petróleo se va a acabar y porque es una puta mierda. Básicamente así que resumen. Yo no digo eso, solo digo que si sois europeos, el petróleo ya se ha acabado. No es que se vaya a acabar, es que ya se ha acabado. Es que en Europa no se extrae prácticamente petróleo, se extrae. En la Unión Europea no se extrae nada, se extrae en Noruega que no es europeo. Entonces, ya hay una dependencia energética. Y el que no quiera verlo, que le tapa los ojos, porque estamos en guerra con Rusia por ello. Entonces, es un problema grave, acuciante, de corto plazo. El cambio climático es un problema grave, quizás más grave, pero de más largo plazo. Entonces, no quitemos la vista de este problema, porque este problema, cuando ponemos la vista aquí desde el sector económico, es cuando empezamos a entender lo que pasa en el corto plazo. Porque cuando ponemos la vista aquí, muchas veces no entendemos lo que pasa en el corto plazo. No, lo que pasa en el corto plazo. A los fondos de inversión del cambio climático les importa una mierda, no os equivoquéis. Lo que les importa es que su negocio está empezando a tener una volatilidad demasiado grande y buscan otros negocios más estables. Punto y otros. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? La solución es cambiar de fuente de energía, pero de fuente de energía primaria. Ya lo vamos a explicar. ¿Qué solución ha dado USA? USA ya vio esto, Estados Unidos en 2005 ya estaba pasando esto, en 2005 Estados Unidos estaba de bajada hacia abajo como productor de petróleo mundial, y entonces dijo, y entonces descubrió, o quiso promocionar el famoso fracking, las rentas bituminosas, otros líquidos de petróleo, y todo esto que veis amarillo es nueva producción de petróleo y gas, no de petróleo en este caso, pero también de gas, en base a fracking. Estados Unidos ha vuelto a ser uno de los principales productores de petróleo mundial y actualmente exportador, cuando hace 2 años estaba hasta prohibido exportar en Estados Unidos y por supuesto con independencia energética absoluta porque están exportando gracias al fracking. Es una solución al segundo problema, Y por eso hasta ahora que el fracking está empezando a caer, Estados Unidos lo que hacía era renovables, pocas, hidrógeno cero, y por eso ahora, no solo porque Biden sea un puto hippie, no, es que cuando venga Trump, bueno, si tiene un poquito de talento, que es otra cosa, seguirá igual, porque en realidad el problema de fondo no es el cambio climático, el problema de fondo es que el fracking se le está acabando y va a volver a tener dependencia energética exterior, cosa muy problemática cuando quieres ser el líder del mundo. Y cuando China no la va a tener seguramente porque tiene un aliado cojonudo que se llama Rusia que quiere toda la puta energía del mundo. Entonces, tendrá que volver estos factores también parte de lo que está pasando con el hidrógeno, porque el hidrógeno es parte de esto. Está bajando hidrógeno. Estados Unidos manda. Somos de la OTAN. Entonces, ¿cuál es el reto mundial? El reto mundial actualmente es que el 83% de toda la energía que consumimos es fósil.
el 83%. Y dirá la gente, bueno, bien, pero el 83% incluye los BRICS, países por ahí, pues también a la hostia. En España tenemos el mundo petado de molinos, de placas, estará mucho mejor. Bueno, pues en España, 69%. ¿Es esto porque tenemos renovables? No, es porque tenemos nuclear, que de medio del mundo no tiene tanto. Punto. De esa bajada, ¿de cuánto es? Del 70 al 80, atribuible a las renovables es un 3%. Lo realmente relevante es que tenemos nuclear, porque en el mundo la energía nuclear está muy concentrada en ciertos países y en el mundo en general no hay nuclear. En todo África no sé si hay alguna nuclear o alguna, pero en la mayoría de los países no hay nuclear. Solo hay países occidentales, en países cercanos a focos de armas nucleares como la OTAN, etc. Entonces, vamos a ver los límites realmente. Si vemos la energía que España consume, son 111.000 kilotoneladas equivalentes de petróleo. Vale, ese número. Eso en gigavatios hora, que es un número más entendible, es 1.200.000 gigavatios hora. Esa es la energía que consume España para funcionar, para crecer su PIB un 3% como creciamos, etc. Para que sobrevivamos y prosperemos por entre 7 millones de habitantes. Pero claro, ¿cuánta es electricidad? La electricidad es 250 gigavatios. Pues, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que el 80% de la energía que consumimos no es eléctrica. Por tanto, todas las promociones que pueden hacer, que iba a decir en Desapertona, pero es que Molinos ponen hasta la marca de coches hoy en día en los anuncios. O sea, toda la comunicación emocional que se realiza con el cambio climático, cuando digo comunicación emocional, es que te quieren hoy en día vender colores y ponen placas solares detrás. O sea, que es comunicación emocional, es el cambio climático, las placas. Pues entendamos que, aunque llenemos España de placas, infinitas placas, aunque llenemos España de molinos, si solo hacemos eso, con suerte llegaríamos a resolver el 20% del problema. Y ni siquiera eso, porque solo para el 20% del problema solucionarlo haría falta placas, molinos y algún almacenamiento, si no nos quedaremos sin luz cuando no haya sol viviendo. Pero la parte principal del problema no es, o sea, y ahora veremos por qué el hidrógeno afecta aquí, pero este 80% del problema del que no se habla prácticamente del debate público es reducido a los coches eléctricos, básicamente, y poco más, es el 80% del problema. Nos tenemos todo el puto día hablando del 20% del problema. Y esta es la base de por qué el hidrógeno tiene sentido, o está de moda, o tiene un fundamento, unos fundamentales, ¿no? Pues no basta con instalar renovables. Entonces, ¿por qué el hidrógeno está aquí, en este punto? ¿Por qué el hidrógeno, este 80%, no voy a decir que no es porque no es verdad? ¿Por qué este 80% el hidrógeno ayuda a, o puede ayudar a, o es un candidato, ni siquiera voy a decir que lo va a hacer, es un candidato a solucionar esta parte del problema, que es el 80%? Bueno, porque esta parte del 80%, muchos de estos usos no se pueden electrificar directamente. Entendamos la problemática. La problemática es que hoy en día todas las energías, una parte importante de las que se quieren promocionar de las energías renovables producen electricidad. Si queremos descarbonizar toda la economía, tenemos que lograr que ese 80% de energía que no es electricidad se convierta en electricidad directa o indirectamente. Entonces, que un trozo importante del pastel energético español se produzca por placas solares y molinos. Es decir, que en algún momento de la cadena toda la energía, si subes para arriba, acabe pasando por electricidad. ¿Sí? Entonces, en eso ahí entra el coche eléctrico, ¿no? Los coches que hoy en día están en el 80%, pues esos coches pueden cambiar a, en lugar de consumir directamente petróleo, cambiar a consumir electricidad con un coche eléctrico y por tanto ser candidatos a renovables. Estamos quitando de este 80 y subiendo el 20, ¿vale? Pero claro, se puede, eso se llama electrificación directa. Esos usos de petróleo que son directamente petróleo, hoy en día, cambiarlos a usos que sean eléctricos. Eso se llama electrificación directa. ¿Ves? Claro, ¿es posible de ese 80% hacer electrificación directa en todo? No, rotundamente no. Rotundamente no, porque la electricidad no vale para todo. La electricidad es muy útil para ciertos usos, pero la electricidad es una energía difícilmente almacenable, sobre todo ese es el problema. Difícilmente almacenable y difícilmente, voy a decir transportable, pero transportable no es la palabra correcta. Difícilmente transportable almacenable. ¿Sí? Entonces, cuando los vehículos, por ejemplo, cualquier vehículo, hablamos de vehículos, hablamos de coches, camiones, aviones, barcos, lo que sea, submarinos, ¿sí? Cuando cualquier vehículo empieza a subir en velocidad que quiere alcanzar, en autonomía que quiere tener y en peso que tiene el vehículo, llega a un punto en el que las baterías de litio, que es la forma de almacenar energía eléctrica más densa, en la que podemos almacenar más kilovatios por kilo, no dan. Y no dan y punto. Y no dan y punto. Espera, voy a bajar un poco y decirlo.
ejemplo, para que entendáis, sectores en los que no dan ni de coña, y por los que, por tanto, no se puede especificar directamente. La aviación. Entonces, si me seguís en LinkedIn, pues soy un poco turras y pongo tablas así de grandes a veces de cálculos, ¿vale? Estos son los cálculos de cómo, de un Boeing 737-800. Un Boeing 737-800 es el avión en el que habéis ido todos, me juego el brazo, porque es el avión de Ryanair, el avión pues incluso Iberia es el avión por el que movemos por Europa. El avión que tiene 189 pasajeros, y un avión de este tipo pesa en vacío 36 toneladas, el avión sin combustible, y con combustible 21 más. ¿Sí? Ojalá la diferencia. Estamos acostumbrados a pensar en coches, por ejemplo, y los coches pesan 1 tonelada y con combustible 50 kilos más. El porcentaje de peso, que es la energía almacenada en el vehículo, es un, no sé qué porcentaje, pero 50 sobre 1000, ¿sí? Un 0,5%. En el caso de un avión, es que duplica su peso. O sea, el 50% del peso del avión es combustible. Claro, y combustible muy denso, que es un leonardo, es un jet fuel, es más o menos un queroseno, que tiene unos 10 kilovatios hora de energía por cada litro. Pues claro, si queremos operar este mismo elemento, este mismo avión, con energía eléctrica y baterías, tendremos que ponerle a bordo una cantidad de energía, no digo la misma porque puede ser más eficiente, pero de un orden de magnitud similar. Claro, en un coche eléctrico, el depósito que hoy en día tiene 50 litros, que no son ni 50 kilos, que no pesa como el agua, serán 40 kilos, se multiplica casi por 10. El equivalente a un coche normal que tiene 40 litros de gasolina es una batería que pesa 500. Pues es por 10 el peso que receba la energía, para tener menos autonomía, además, o sea, perdiendo performance. Claro, aquí podemos multiplicar, y aquí es previsible que, bueno, que el ratio de energía que tenemos en una, o sea, el ratio de cambio de energía es el mismo. Entonces, es previsible que, ¿qué pasa? Que si queremos hacer esto eléctrico, el peso en baterías para la misma energía serían 1600 toneladas. Entonces, a todas las luces es evidente que me da igual si aquí en esta sala hay alguien que desarrolla baterías. O sea, las baterías, por mucho que se desarrollen, no va a haber aviones eléctricos, nunca, jamás, punto. Y no me voy a tener que arrepentir de esta frase, nunca. Y ojalá me tenga que arrepentir, porque si me tengo que arrepentir, que voy a decir que todos llevamos aquí un móvil que la batería le dura un año. Porque ese es el orden de magnitud que tiene que mejorar la batería para hacer años. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hacemos estos mismos números con hidrógeno, no estoy diciendo que los aviones que vayan a ser de hidrógeno, que yo no creo que lo vayan a ser, pero el hidrógeno, por la densidad energética, por la energía que almacena por cada kilo y cómo se usa en el avión, sí hace posible que un avión sea de hidrógeno. ¿Por qué? De hecho, es hasta más ligero, porque el hidrógeno por kilo tiene, teóricamente, digo teóricamente porque luego habría que ver el depósito como almacenado, pero lo que es el combustible, cada kilo de hidrógeno tiene más energía, bastante más, que un kilo de combustible de avión. Eso no puede volar, el otro no puede ni volar. ¿Sí? Empezamos ya por usar. Ahora empezaremos a hablar de temas técnicos, pero bueno, el otro no puede ni volar, puntos, que no hace falta hacer más números, es que cualquier programa de aviones eléctricos es un fraude, punto, y los hay. Pero es que no hace falta ser ingeniero aeroespacial, no es rocket science, es haces con números y dices, bueno, esto es marketing de esta marca, punto. Sobre todo si son marcas grandes. ¿Se pueden hacer aviones eléctricos? Sí, Marcos, yo he visto aviones eléctricos, no sé qué, y volando. Sí, aviones eléctricos, se ha visto avionetas, sí. Se ha visto aviones a hélice eléctricos con autonomías de 700 kilómetros y que llevan 20 personas. Eso lo hay, que van a 600 kilómetros por hora. Es una avioneta comparado con el reactor de 50 megavatios de motores que es el que habéis montado vosotros normalmente. No es la aplicación que conocemos, ¿sí? Entonces, el hidrógeno lo permite. No estoy diciendo que vaya a ser hidrógeno, porque el hidrógeno para permitirlo tendría que ser líquido y eso tiene complejidades, bajo mi punto de vista, muy altas que no se van a hacer. Creo que los aviones lo que van a hacer es funcionar con combustibles sintéticos hechos aparte, con hidrógeno. ¿Sí? ¿Tenéis alguna sesión alguien ha contado sintéticos? Pues lo he hecho rápido. De los combustibles sintéticos, siempre que veáis combustible sintético, esto, la industria juega al despiste con eso todo, combustibles sintéticos, SAF, fuels, metanol, es todo lo puto mismo. O sea, es petróleo hecho sintetizando CO2 y hidrógeno, punto. Luego hay un reactor fisiotrópico que depende de cómo lo calibres, salen cadenas más largas, más cortas y puedes obtener diésel, puedes obtener metanol, diferentes, pero al final son hidrocarburos en los que coges hidrógeno, hidrocarburo, carbono y hidrógeno, pues coges los Cs del CO2 y los Hs del hidrógeno, los mezclas y es más fácil o más difícil hacer uno u otro, pero generas combustibles no fósiles, para no referirse, generas hidrocarburos partiendo de carbono y CO2. Eso hace que tengas los mismos aviones, exactamente los mismos aviones, porque queman lo mismo, básicamente,
Lo mismo, si estuviera aquí uno de ellos, te diría, lo mismo no es, tengo que adaptar la válvula 323. Vale, lo mismo no es. Para ti lo mismo. Un líquido que tiene un pelín de diferencia, pero que cambios mínimos en la flota actual de aviones lo pueden quemar. Entonces, lo mismo sin cambiar la flota actual de aviones, los aviones hacen lo mismo, solo que el combustible se genera de otra manera. Esto tiene la desventaja de que hace bastante ineficiente el proceso. Pero por la utilidad y por la sencillez, creo que sí. ¿Cuánto tiempo tengo? 5 minutillos, un poquito más si quieres. Bueno, entonces, esto no es que quisiera hablar de la aviación, porque si me preguntáis qué crees que debería pasar en la aviación para que el mundo fuera sostenible es que no voláramos, punto. Pero como eso no va a pasar, creo que lo que va a pasar, o ir pasando paulatinamente en la aviación, es que se van a insertar cuotas de combustible en el combustible tradicional, que es decir, igual que ahora mismo, no sé qué porcentaje vamos, pero si tenéis un coche diésel, por ley, un porcentaje, que no sé cuál es, del diésel que echáis ya en todas las gasolineras es biodiesel. No os habéis enterado y da igual, pues lo mismo pasa con la aviación. No te vas a enterar y da igual, va a tener cuotas de combustible sintético. Punto. ¿Qué cuotas? Bueno, sí. Seguramente te las ahora, ¿no? Que seguro que estudiar mejor la normativa, no lo creo. Yo soy muy malo en normativa y no me preguntéis de normativa, y aunque en el hidrógeno es algo muy importante. Entonces, bueno, como tengo 5 minutos, lo que quiero explicaros es que, bueno, que aparte de toda esta película que hemos hablado, además es que el hidrógeno hoy ya cumple una función en la sociedad. El hidrógeno es lo que nos permite comer. Una función tan importante y tan baja en la pirámide de Maslow como comer. ¿Por qué? Porque todos, cuando se habla de las emisiones de CO2 de la agricultura, todos pensamos en el tractor echando humo, no tenemos los datos, pero creo que esa es la parte gorda. La parte gorda es que hoy en día los campos los abonamos con amoníaco, que es gas natural, básicamente. O sea, cogemos gas natural, lo transformamos y lo echamos a los campos. Hablando rápido y mal. Y por el camino emitimos CO2, claro, porque es gas natural, lo quemamos, por así decirlo. Entonces, ese proceso no es tan así, es una simplificación al absurdo. La realidad es que cogemos gas natural como sociedad en tubos muy gordos, lo transformamos en hidrógeno, o sea, el gas natural es PH4, carbono y 4 hidrógenos, cogemos los 4 hidrógenos, nos los quedamos y el carbono lo mezclamos con el oxígeno y lo tiramos. Metimos CO2, nos quedamos el hidrógeno y con ese hidrógeno lo volvemos a juntar con otra cosa que hay en el aire que se llama hidrógeno, hacemos amoníaco y con eso urea y con eso abonamos los campos. Pero si os fijáis en todo este proceso, lo único que entra es hidrógeno, o gas natural para hacer hidrógeno. Todo el resto no entra, porque entra hidrógeno. O sea, los insumos para hacer fertilizantes son hidrógeno y nitrógeno, pero el hidrógeno es el 80% del aire, no es un insumo muy fácil de conseguir. Entonces, reflexión de esto. Con eso se hacen los abonos nitrogenados. Los abonos nitrogenados son como el macronutriente de las plantas, ¿sabes? O sea, nosotros comemos proteína, hidratos, grasas y luego comemos sal, no sé qué, vitamina, no sé cuánto, ¿vale? Pues el macronutriente, como la proteína, los hidratos, son el amoníaco. Son los nitrógenos. Por tanto, el principal insumo de los abonos, o sea, lo principal que gasta, el principal abono comercial, el que más volumen se vende, el que más se factura, es el abono nitrogenado. Y ese abono se hace solo con hidrógeno como un insumo de valor. Por tanto, el hidrógeno es el principal insumo mundial de la industria de fertilizantes. De hecho, así suena el mercado, suena a que hay volumen, y hay mucho volumen. Actualmente, creo que el 2-3% de toda la energía primaria del mundo se genera en hidrógeno. No solo por amoníaco, sino que también la refinería gasta en hidrógeno y también para hacer metanol, ¿vale? Entonces, vamos a pasar aquí un poco más rápido. Vale. Lo he explicado sin la transparencia, pero esta es la transparencia. Aquí veis todos los abonos que existen, los tipos de abonos, y como todos los que son azules parten de gas natural y puede parecer que son un tercio, pero luego, si vemos los volúmenes de venta y de kilos vendidos, esto representa mucho más que todo el resto, ¿vale? Y todo parte de hidrógeno. Gas natural que tiene hidrógeno. Son plantas de este pelo, son muy complicadas. No sé si alguien en el curso ha contado lo que es un reformador. ¿Habéis hablado de un reformador? Un reformador es un equipo que le metes, así hablando rápido, es un equipo que coges gas natural, lo metes, lo mezclas con agua, con vapor de agua, y lo metes, lo pasas por una red por calor, y al mezclar vapor de agua y calor con unos catalizadores concretos, se genera hidrógeno. Eso es un reformador. Hidrógeno, monóxido, CO2, pero se genera lo que quiere es hidrógeno. Entonces, una planta de generación de fertilizantes tiene
un reformador y por aquí sale, por aquí entra metano y agua, aire también, pero el aire no se usa, y sale nitrógeno y nitrógeno, ¿sí? Y luego todo el resto de la planta lo que hace es generar amoníaco, ¿vale? Con esos dos insumos. ¿Qué se quiere hacer? Lo que se quiere hacer es coger, oye, esta parte de la planta la quitamos, el nitrógeno lo ponemos en el aire, que es muy fácil, y el hidrógeno lo generamos con electrolisis de manera verde, que no lo voy a contar porque yo seguro que lo han contado. El metanol es otro de los grandes consumos hoy en día de hidrógeno. ¿Para qué se usa el metanol? El metanol, o sea, lo voy a hablar sola, no sé para qué sirve esto, pero eso es algo importante. Bueno, eso es algo tan importante como que sirve para todo esto. O sea, el metanol es, el hidrógeno lo que pasa y lo que va a seguir pasando es que es algo oculto a la cara de la vista, o sea, del público general, igual que los biocombustibles lo son en vuestra depósito, que son un gran negocio, pero los echáis, el hidrógeno pasa lo mismo, ¿no? Donde se usa son en sectores básicos, que luego tú el producto que usas, o sea, que consumes, es un producto muy alejado de eso, pero en el origen, tú te comes una lechuga y se ha abonado con hidrógeno. En el origen, la mitad de las cosas de tu casa que son de plástico se han hecho con metanol, y la mitad de las cosas de tu coche también, y la mitad de las cosas que te salvan la vida en el hospital también. Entonces, todo eso es metanol, y el metanol se hace básicamente con hidrógeno también y cilos. Es un consumo muy grande, que también lo que hay que hacer es carbonilar. ¿Dónde me queda? ¿Cero? Pues como me queda cero, vamos a cerrarlo. Movilidad, hemos hablado un poco. Mi opinión sobre la movilidad es que en la movilidad de embargo es que va a haber integración de metanol, metanol es un combustible sintético, para desplazar fuel oil. En los aviones, mi opinión es que va a haber también combustible sintético, que nadie se va a enterar que lleva hidrógeno, porque el combustible sintético ya nos venden Repsol en la tele y nadie dice que lleva hidrógeno, ahora lo dicen. Bueno, ahora lo dicen, perdón, sí, antes decían aceite sintético, que aquí con hidrógeno. El sintético porque mola más y todo el mundo sabe que el aceite sintético es mejor que el mineral. Pero nadie decide hidrógeno. Y luego quizás en carretera haya algún camión, yo no creo que vaya a haber con el hidrógeno, lo considero una cosa, bajo mi punto de vista, descartada. Pero sí que creo que podría llegar a haber camiones de hidrógeno, depende de lo bien que lo hagan Elon Musk y Fan Family con los camiones eléctricos. Porque aquí sí que estamos en el borde, ¿no? En el borde, oye, una batería, si evoluciona un 50%, entonces los camiones serán eléctricos. O sea, no es como los... O sea, si os fijáis, hablamos de tamaño de vehículo, aviones que van muy rápido y gastan mucho, debajo barcos que no van tan rápido pero pesan mucho y gastan mucho, y camiones nos vamos aproximando cada vez a vehículos más ligeros, de menos autonomía, de menos velocidad, entonces es cada vez más probable que sean con una batería. Los camiones son la barrera, bajo mi punto de vista, los coches no son la barrera, está solucionado con electricidad. Y por último, esto es el cierre, tengo aquí mi podcast y toda esta mierda, pero una cosa que en realidad la opinión por la que he conocido es por esta última. Uno de los informes que hago, que os he enseñado, se llama hidrógeno burbuja o realidad energética, y la realidad de todo esto es que todo lo que hemos contado es más caro que los fósiles. No hay nada más barato que quemar fósiles. Punto. Cuando hablamos de uso de alta intensidad de energía. Ni creo que lo vaya a haber en muchos años. Entonces, ¿qué proyectos, qué se va a promocionar a nivel de proyectos de hidrógeno? Pues se van a promocionar aquellos que tengan un incentivo público o una penalización. Y lo explico para cerrar. Incentivo público, todas sabemos lo que es esto. Subvenciones del FEDETI, subvenciones de la JTI europea, subvenciones, dinero que damos al CAPEX o al OPEX. El CAPEX es la inversión, el OPEX es el gasto operativo, o pagamos parte de la máquina que hay que instalar, o pagamos parte del gasto de electricidad todos los años. De la manera que sea, las subastas pagan parte de la electricidad, los proyectos de FEDETI típicos pagan más la parte del CAPEX, ¿vale? Eso es subvención, eso es promoción, le doy dinero para que lo hagas, porque como no está en el mercado, te doy dinero para que estés en el mercado. Pero lo más importante no va a ser eso, lo más importante va a ser el otro lado. Lo más importante va a ser la penalización. Lo más importante es que la comisión te diga, oye tú, eres, por ejemplo, Iberia, si tus aviones no llevan un 3% de fuel, olvídate de aterrizar en Barajas. Eso es una penalización, entonces te obligo a comprar un combustible más caro que lleve un 3% de fuel y si no, no operas. Es una obligación de mercado. Eso va a ser más potente porque es la misma forma en la que han entrado los biocombustibles. Los biocombustibles en los coches también son más caros y los ponemos porque no hay otras, que ninguna petrolera puede vender en España petróleo sin un 3% de biocombustible. Y eso, como sube un 3%, parece que suba el combustible. Entonces, y eso va a pasar a priori, tanto en los fertilizantes, como en los aviones, como en los barcos, van a pasar las cuotas
A corto plazo las subvenciones yo creo que es lo que va haciendo tirar, pero porque la regulación europea en cuotas y las penas que vienen aún no están llegando, pero en el momento en que lleguen las subvenciones desaparecerán y quedará como, bueno, es obligatorio. Y no me enrollo más, perdonad por la chapa. Aquí al final les he puesto competitividad de diferentes combustibles con el hidrógeno, pero todo esto es copia del informe que podéis leer, y os invito a que me sigáis en el podcast y falta decir vale like aquí. Y preguntas, si hay tiempo. Muchas gracias, Marcos. Hacemos unas cuantas preguntitas, si queréis. ¿Vale? Yo tengo una... Bueno, sí. No, una pena que no nos dé tiempo lo de la competitividad, no del hidrógeno, sino de fuentes renovables con combustibles fósiles. Porque tú estás diciendo, no, es que es muy difícil desbancar a los fósiles, porque claro, la Tierra lleva varios millones de años concentrándolos, nos lo ha dado ya. Pero realmente no hay algunos ámbitos concretos. O sea, tú produces electricidad con fotovoltaica o con eólica y sigue siendo más cara que hacerlo con una central térmica. Claro, es que depende mucho. Sin subvenciones. La clave cuando hablamos de hidrógeno, todos los que estamos en el sector de hidrógeno, siempre nos gusta mucho mirar la parte nuestra que conocemos, ¿no? Va a bajar el precio del hidrógeno, los electrolizadores van a bajar, va a subir la eficiencia. Y eso importa, ¿no? No digo que no, pero importa poco. Porque ¿sabes lo que importa de verdad? Lo que importa es el precio del otro lado de la competencia. Porque hace 2 años y pico, en 2022, cuando estábamos con toda la movida de Ucrania gorda y el gas valía 200, el hidrógeno era un regalo de barato, el verde. O sea, lo que te hace muy competitivo, el hidrógeno no es tanto a corto plazo las mejoras, porque las mejoras en la tecnología y en la industrialización son bastante lentas y paulatinas, están haciendo competitivo, pero a lo largo de casi decenios, o por lo menos de 5 o 5 años. Sin embargo, los cambios en el precio de los fósiles son, ¿sabes? ¡Pum! El petróleo, 100 euros el barril, hostia, 100 euros el barril, ¿sabes? Y eso puede cambiar de hoy para mañana. Entonces, ahí es donde yo veo que puede haber sectores en los que sea competitivo. Pero a igualdad de precios y subvención, yo ahora mismo creo que no hay ningún sector energético. Obviamente, el hidrógeno se vende, y se vende bastante. El IPF vende gana pasta, vende el hidrógeno, pero como gas técnico para muchas aplicaciones, también pues del tipo de hidrógeno grasa, del tipo gases técnicos, y eso sigue habiendo mercado. Es un mercado para un mundo energético ridículo de pequeño, con cantidad de hidrógeno. Lo que pasa es que va a haber muchos proyectos por la obligación. Y la obligación es muy fuerte. O sea, el momento que te dicen 3% del combustible de aviación, eso es mucho. Hay que correr para hacer eso. Y no es tanto dinero porque, aunque el combustible sintético valga un 3 por, que es lo que vale que. O sea, vale menos 3 veces que el combustible de diésel. Pero claro, como lo mezclas al 3%, pues bueno, el 3 del precio se convierte en el 9 del precio y sube el combustible un 7%. Bueno, tampoco es un drama para la sociedad, es una primera integración. Y eso es lo que permite volúmenes y que se vayan haciendo plantas de mega, de las de gigas, de las de gigas y de megas, y vaya viéndose hacia donde va la tecnología. Yo por ahí lo veo, pero hoy en día cognitivo. Una pregunta, pero si las subvenciones acaban, bueno, es que no sé si van a ser para siempre, o sea, ¿va a ser rentable el mercado del hidrógeno? Va a haber, o sea, claro, es una decisión estratégica lo del hidrógeno. Recuerda que el petróleo cambia de precio de hoy para mañana y no tenemos tanto, no tenemos nada. Entonces, cambia de precio hoy para mañana. Ayer nos llevábamos bien con Rusia, nos llevamos mal y el gas subió un 50% y ahora está un 20 o 30% más caro. Hoy nos llevamos bien con los productores de petróleo, mañana no. Entonces es una manera estratégica. No es una cuestión de pensar en el precio de hoy. Pues como es estratégica, la pagamos de todo. Y la pagamos de todo a través de subvenciones públicas. Como es estratégica, lo que ha dicho la Comisión es no, esto es estratégico. Sea rentable o no, lo tenemos que hacer porque, si no, porque mirar lo que es rentable es solo mirar a corto y los estados están para mirar a largo, porque para mirar a corto ya está la gente, así el negocio va, pum, empezaban a corto, a dónde hay negocio, pum, pum, pum. Y el estado es el que mira a largo y dice, oye, pero a largo nos tenemos una pensión a mirar a largo, entonces hay que hacer eso. Entonces, doy subvenciones. Pero después, cuando acaben las subvenciones, se van a acabar, ahora no, o sea, no puedo años. Entonces habrá cupos. Entonces, será rentable seguro. Es que si tú obligas a que el 3% del combustible de aviación
sea, punto. Hay que pensar, si el volumen de litros que se venden en España son 100 millones, pues 30 millones tienen que ser de fuel. ¿A qué precio? A que sea 30 millones, punto. A 5 veces el precio normal, sí, a 5 veces. Pero es que no comparaban los precios, hay que meter el fuel, punto. El precio del fuel es este. Y es obligatorio, un impuesto revolucionario y la combustión del 3%. Punto. Entonces, hay mercado, eso es crear mercado por obligación. Eso es crear la demanda, punto. Y eso es lo que creo que va a pasar. Ahí está por ver, ayer lo hablaba, en el podcast ayer hablaba con Javier Revuelta, que es un experto en energía de la hostia, mucho más que yo, traigo aquí mejor, que igual no viene sin cobrar, pues seguramente. Y hablábamos de esto, hablábamos de justo de tío, pero bueno, ¿esto van a obligar? Sí, van a obligar, ¿de qué manera? Es esto que está por ver. Pues claro, hablamos de muchas, hablamos de números muy gordos. Pues hablamos de números tan gordos en los que sí, yo te obligo, pero la pregunta no es si te obligo, la pregunta es cómo te penalizo. Claro, si yo le digo a Iberia, oye, vete de fuerte, y ellos hacen números y dicen, esto me cuesta 300 millones de euros al año de más, vete de fuerte. Y entonces gira la comisión y le dice, ¿cuánto es la multa? 50 la pago. ¿Sabes? Entonces, ahí eso es lo que está por ver. ¿Cómo de dura la comisión quiere hacer eso? La pregunta es que, como son números gordos, es ¿cómo de ambiciosa va a ser? Claro, lo mismo si pides el 1, el 2, el 3 o el 5%, la cuenta de resultados de la empresa va peor, y tampoco lo mismo cuánto penalizas. Claro, eso es la ejecución de la ley, eso no sabe cómo va a ser. Pero si quieren seguir su política, tendrá que ser. Eso no se sabe. Podría ser que no hubiera demasiado mercado porque las penalizaciones sean más fuertes. Pero, no sé. ¿Alguna pregunta más o no? Si no tenéis ninguna, yo quería hacerte una, porque lo has dejado así de pasada. Inicialmente tú ves el hidrógeno como posibilidad de almacenamiento de energía. Eso sí que lo ves. ¿Te parece más rápido? Para volver a red, no. O sea, como almacenamiento de electricidad para usarla en sitios que no hay electricidad hoy. Vale, pero luego, sin embargo, no ves el coche de hidrógeno, ves el coche eléctrico. Claro, es que allí donde se puede hacer, pues el hidrógeno es altamente ineficiente. Eso no sé si lo hemos hablado, pero el hidrógeno es una fábrica de entropía en todos sus usos. La fábrica de entropía es que de la energía que coges del mundo, la mitad la vuelves a tirar al mundo antes de usarla. Eso es así, el hidrógeno es un fluido y los fluidos tienen cosas mucho más ineficientes que los eléctricos. Entonces, claro, cuando pensamos en la cadena de valor, tú coges placas fotovoltaicas y electricidad, la pones en un coche y a las ruedas, que es lo que tú quieres, que se muevan las ruedas, llega el 80% de la energía. Si tú lo haces eso en un coche de hidrógeno, llega con suerte un 20%. Pues claro, eso hace que en números, en pasta, va a ser más caro siempre. Pero la electricidad no está disponible siempre porque no hay siempre sol, no hay siempre... Con lo cual... Claro, pero son dos métodos de almacenamiento diferentes. No, pero ya no es almacenamiento. Yo me refiero al hecho de que si vas a poner electricidad para los coches, pero no estás generando lo suficiente porque no hay... Ahí entramos en cosas que no se ha empezado a hablar aún, que se empezará a hablar, pero no se está aplicando, que son cargadores bidireccionales y gestión activa de la demanda. Es decir, que los coches, que les digas, si quieres cargar ahora, una pasta de la hostia, pero lo digas de verdad, o sea, que el coche lo haga. Yo lo veo más por ahí que por hacer hidrógeno. Es verdad que sí. Tenemos en España curtailments, que no sé si lo que sabéis, pero se llama curtailment a cuando a un molino eólico, una placa fotovoltaica, le dicen, oye, para que no cabe más en la red, y habiendo sol y viento no le dejan meter. Pues eso, de la eólica, pues debe ser un 5%. Mucha gente dice, oye, esos curtailments, podemos generarlos y hacer hidrógeno. Sí, es cierto. Y entonces, claro, podríamos optar a precios de energía baratísimos que la electricidad directa no puede. Ese es un escenario que sí es viable, ¿no? Pero claro, ese escenario entonces sí que pasa porque los electrificadores sean regalados de precio. Si no, no se puede. Entonces, y hablamos de geopolítica. ¿Hay electrolizadores regalados de precio hoy? Sí los hay, pero no de fabricación europea. O sea, China. Entonces, claro, queremos tener toda un sistema de hidrógeno para independizarnos de otros países a base de compra electrolizadores a China. Pues no lo sé, igual sí, no parece muy inteligente, pero con la fotovoltaica estamos haciendo eso. O sea, que al final la fotovoltaica se vende como independencia energética, y sí, es independencia energética, por la energía la genera aquí, pero no es independencia de materiales y equipos. El 90 o el 80 y tantos por ciento de todos los paneles del mundo se hacen en China, y todo lo demás. Entonces, en lugar de importar energía, importamos paneles. ¿Diferente? Sí, pasa a largo plazo. Es menos volátil, ¿no? Claro, si de repente hay una crisis, los paneles están en tu casa, ¿no? Y duran 20 años. Pues con los electrolizadores pasa un poco lo mismo. Para hacer eso, sí se puede hacer, si el electrolizador es muy barato. ¿Por qué tiene que ser muy barato el electrolizador? Porque para poder hacer eso tienes que poder operarlo muy pocas horas al año, solo cuando sobra electricidad.
Si lo operas muy pocas horas al año, a nivel financiero, lo amortizas muy pocas horas al año, porque el peso del precio del electrolizador pesa mucho en cada kilo de hidrógeno. Si el precio es muy barato, se puede hacer. Pero de momento, no lo veo. A 1.000.000 € el mega. Pero es que, para que os hagáis una idea, un electrolizador europeo medio, me da igual el calibre que PEM, pues estará el equipo por encima del 1.000.000 el mega. Bueno, a ver, si es un equipo muy gigantescas, algo por debajo, no sé, 800, 1.000 €, 700.000. Pero es que un electrolizador chino de tamaño no gigantesco vale igual instalado 300.000. Pero China no garante la compra. ¿De qué? De hidrógeno. No, el hidrógeno da igual, para mí, el Sí, hidrógeno para mí. pero hay una diferencia de Francia. En Brasil hay una discusión de la compra de electrolizadores, de que los equipos de Alemania, la garantización de la compra de hidrógeno que genera. Pero chino, los electrolizadores chinos son más baratos, pero no hay garantía de compra. Sí, claro. Entonces, Claro, garantía de compra. hay una Sí. discusión. Creo que estás intentando hablar de comercio internacional de hidrógeno, ¿no? Sí. Yo lo voy a decir alto, claro, eso no va a existir, punto. Claro, No va a haber comercio internacional de hidrógeno, nada, ni un gramo, punto. ¿Va a haber comercio internacional de sustancias con hidrógeno? Puede ser. Que haya comercio internacional de metanol sintético, puede ser que haya comercio internacional de amoníaco, puede ser de hidrógeno, en barcos. Bueno, eso nada ni un poco, hay un barco ya en no sé dónde, Pero ya lo hay, ¿no? Australia, Japón, ya está. ¿sabes cómo hacer el hidrógeno? Sí, con carbón. No. Pero hay comercialización, me refiero. Sí. Me gusta la sentencia. Ay, no te callo, pero no va a ser relevante. No creo que vaya a ser relevante porque no tiene Pregúntaselo a los sentido, de porque es Chile. jodidísimo de Pregúntale a transportar. Pregúntale a Chile, a ver si va a ser Pero relevante. Pero Chile piensa eso, pero que yo no digo que no vaya a haber comercio, no vaya a haber negocios anexos internacionales de hidrógeno, sí lo va a haber. Pero es que ya hay, porque pasa como con los aviones, hacer todo el parque de hidrógeno es una puta locura. Ahora, hacer combustibles que van con hidrógeno, en unos aviones está puta locura. Por lo mismo, amoníaco, ya hay barcos amoníaqueros. Sí, pues, igual lo que se hace, si Chile tiene fuentes renovables, meter los barcos amoníaqueros. Ahora, cada vez que en los números, que tampoco en Chile hace tanto más sol que aquí. Y está a 8.000 kilómetros. Teórica. Y tampoco hace tanto más viento que aquí, que yo soy de Zaragoza, ¿sabes? O sea, que no es tan, ¿sabes? Sí, hay una ventaja competitiva, pero claro, la distancia la anula muchas veces, ¿sabes? Entonces, y luego, cuando hablo de comercio no hablo de comercio de cargas, del hidrógeno, que se suele llamar, yo no estoy pensando, yo de eso hablo creo. O sea, hidrógeno tal cual, en amoníaco, para usarlo en fertilizantes. Yo tampoco creo que en hidrógeno. O sea, para usar en fertilizantes, para usarlo en barcos, pero para volverla a craquearlo y hacer hidrógeno, yo tampoco, porque la competición la pierde. Entonces sí que pierde la competitividad entera, porque entre sintetizarlo, transportarlo y craquearlo, vale más eso que todo el hidrógeno que se produce. Ya no sé. No estoy pensando algo así. Bueno, si queréis Sí. Yo quería preguntarte, aunque sea muy rápido, y quitarte mucho tiempo. Has hablado un momentito de, pues, que lo has tenido que saltar, del tema del hidrógeno para la reducción directa de acero, me parece que era. Sí, eso lo hablo, lo he saltado. Claro, sí. Aunque sea un par de frases, podría... Mira, el hidrógeno para la reducción directa de acero, claro, el acero hoy en día, la reducción, para que lo sepan, es que hoy en día cuando sacamos piedra del acero, cuando sacamos mineral, lo que sacamos es óxido de hierro, o oxígenos con hierro. Para tener mineral, de tener acero, lo que tenemos es quitarle oxígeno y tener acero. Al proceso de quitarle oxígeno se llama reducirlo. Para reducir un óxido, hace falta una molécula que se quiera llevar ese oxígeno. Las moléculas que se quieren llevar el oxígeno son combustibles, básicamente, ¿no? Son moléculas que tienen herencia por coger oxígenos y demás. Entonces, hoy en día, ¿qué se hace? Hoy en día se coge una olla muy gorda, se llena de piedras de esto y de piedras de carbón y se le meta fuego, punto. Se le meta fuego con la ausencia del oxígeno y entonces, para ese carbón, para arder, entre muchas comillas, en lugar de coger el oxígeno del aire, lo coge de la piedra que tiene aquí, ¿sí? Más o menos se hace eso. Y hay un proceso más avanzado que se llama DRI, que es Direct Reduction Iron. Eso es directamente hacerlo con gas natural. Entonces lo que hacen es coger el mineral, lo pican, le hacen un tratamiento en bolitas muy pequeñas y lo hacen pasar por unas zonas en las que se pone en contacto con el gas natural y el gas natural se quema de nuevo en ausencia de oxígeno y entonces coge el oxígeno del medio, ¿vale? Y ya estamos en un gas. ¿Eso dónde se hace? Eso se hace, pues como siempre en el mundo, recordad esta frase, el cambio climático no le importa a nadie, ni a vosotros. O sea,
O sea, seamos serios. Nadie está dispuesto a pagar de más por su coche porque el hidrógeno ha sido verde. Nadie. O sea, de más, un 10%, pero no lo que vale. Entonces, ¿qué sucede? Que esos procesos se basculan entre los países que tienen gas muy barato, tienen de raíz, y los países que tienen gas muy barato, tienen de gas. El gas natural emite menos. En los procesos que ya hay gas natural, se plantea que se podrían hacer con hidrógeno. Es decir, podríamos quitar el gas, es un proceso que ya trabajamos un gas, le metemos hidrógeno, que también puede quedarse el oxígeno del mineral y solo emitir agua, puede quedarse el oxígeno. Vale, eso se ha intentado y ha habido bastantes noticias que veréis en Gijón, en Asturias, con el proyecto. El problema es eso, que si la competitividad del hidrógeno con el gas natural es cara, con el carbón ni te cuento, el carbón es barato y la hostia. Entonces no salen los números, punto. No salen los números a nivel que ArcelorMittal de Gijón le concedieron 250 millones de euros y los va a rechazar. Porque no le salen los números, punto. No sé si los han rechazado oficialmente ya, pero yo digo que los van a rechazar. O sea, porque no salen los números, punto. Y porque el señor Mittal ha dicho literalmente, mira, yo tengo en India, señor Mittal es un indio, tengo una fábrica de acero con carbón que produce lo mismo que todas las que tengo en Europa. O sea, ahora voy a decir, me la suda Europa. Entonces, se va a hacer algo, pero claro, el precio es mucho más caro. Entonces, se va a hacer siempre y cuando haya gente que quiera pagar ese acero. Pero el precio premium es bastante más alto. Otra cosa es que luego hay proyectos como Volvo, hay una sí que se va a hacer de Volvo en... Volvo va a comprar acero verde a, no sé, ArcelorMittal a otra también por ahí por el norte. Y esa sí se va a hacer, pero porque Volvo se ha comprometido a comprarlo y a subir el precio de los coches 500 euros. Claro, que el precio, esa es la segunda derivada, claro, que queréis entrar muy profundo aquí en esto. Si que el precio del hidrógeno sea el triple, no quiere decir que no sea posible el proyecto. Porque sí, el precio del hidrógeno es el triple, probablemente el precio del acero va a ser el triple. Entonces, claro, así, ese negocio por sí solo es posible. Ahora bien, si el fabricante de coches se compromete a comprar ese acero al triple, porque a él en su coche solo le supone un 10% y puede vender verde, entonces los proyectos salen, como el de Volvo. Pero mi impresión con el acero es que también están saliendo otras tecnologías. Hace poco leí sobre una que era eléctrica con biomasa y veríamos. Pero es una solución bastante difícil el acero, porque el hidrógeno sale como muy caro comparado con... Es como donde peor salen los números es en el acero. Entonces, pero claro, a la vez el acero tiene malas soluciones si no es hidrógeno. Yo creo que los precios se van a retrasar bastante y